¿No te agarra la grabación? Ok. Bueno, entonces, buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema, es un tema bien especial y es un tema del cual he venido dictando diferentes mensajes. He hablado, por ejemplo, de la pobreza, de la transformación de naciones, básicamente buscando cuáles son las claves para que una persona pueda vivir en prosperidad y pues de forma extendida toda una nación. Entonces ya hay otros mensajes que hablan sobre esto. Tristemente, lo que está pasando con la pandemia y el confinamiento de la pandemia, así como los paros y otro tipo de dinámicas sociales, pues han acentuado el problema de las hambrunas, el problema de la pobreza. Y de hecho, pues todos sabemos que esto está más que anunciado en la Biblia para el final de los tiempos. Entonces, el día de hoy me siento en la obligación de dejar grabado este mensaje que ya he dictado en otras ocasiones, lo he dictado para comunidades vulnerables, pero creo que será de gran provecho para muchas personas. Y hace parte del día que queramos hacer obra social, pues que sea una obra social estratégica, que la podamos hacer con los métodos de Dios y no con los métodos socialistas. Entonces, para ese efecto me creé este cuadrito, que es como algo que la persona pone en la nevera o lo pone en la pared para que nunca se le olviden estos puntos que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, esto ya lo regalamos en Mosquera hace como 8 días. ¿En qué está basado este mensaje? Está basado en las lecciones aprendidas de lo que han sido los avivamientos, pero también la reforma de sociedades como la Inglaterra del siglo XIX, del siglo XVIII, pero también algunos principios que aplicó Calvino en Ginebra. Entonces, aquí vamos a aprender muchos temas. Resulta que las ideas socialistas que tanto daño le han hecho a nuestros países, pues básicamente sostienen que el que tiene que venir a arreglar todo este problema pues es el Estado y que lo hace inyectando dinero a las personas, dándoles dinero, que lo que hace es una redistribución forzada de estos capitales de los que tienen a los que no tienen. ¿Sí? Entonces, esto pues obviamente ha generado una cantidad de problemas porque realmente no entiende que el problema de la pobreza es un problema personal y es un problema que se debe atacar a nivel de cada individuo. Entonces, esto es algo muy importante porque además la pobreza tiene un gran componente espiritual. Entonces, si tú no trabajas el espíritu de la persona, pues realmente no lo vas a poder sacar de la pobreza. No es cuestión de ponerle plata a una persona todos los meses y ya. Entonces, así nosotros le demos subsidios a una población continuamente. Si nosotros no corregimos las malas costumbres que están en su vida, estas poblaciones van a seguir viviendo en la ruina, con el agravante de que al ser dependientes del Estado, al cabo de un tiempo terminan en una situación algo así como de esclavos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que cada persona debe ejercer el autogobierno. Y la buena noticia, pues, es que eso está en las manos de todos, está en las manos de cada uno de nosotros tener prosperidad. Y eso es una muy buena noticia. Entonces, incluso hay naciones que han aplicado algunos de los principios que yo les voy a compartir el día de hoy, como por ejemplo Japón, pero son naciones que pues no creen en Dios propiamente y no lo alaban, no lo adoran, pero que creyeron en estos principios, que les enseñó incluso a alguna gente protestante que estuvo por allá hace mucho tiempo. Y entonces ellos los aplican, pero lo que depende de cada uno de nosotros es que, pues si yo quiero vivir una prosperidad completa, pues tengo que entregarle mi vida a Cristo, porque solamente de esa manera voy a poder tener la bendición completa. Pero también entendamos que si yo cambio uno de estos comportamientos malos que de pronto tengo en mi vida, pues tendré igual una mejoría, como la tienen muchas personas que no creen en Dios, pero sencillamente aplican esto. Entonces vamos a empezar. Hoy les voy a compartir esos principios. Y una cosa que yo siempre he sentido como que es como un sentir de Dios en mi corazón, y es que Dios nos ama mucho y Dios no se alegra de ninguna manera que una persona viva mal, todo lo contrario. Miren lo que dice acá, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea, Él es un Padre que nos ama profundamente y en su palabra tiene toda esta información, todos estos principios para que nosotros los apliquemos, porque quiere que nos vaya bien. Él es el principal interesado en que nos vaya bien. Eso es algo en lo que tenemos que comprender muy bien. Y les dijo,
que eso es otro tema, porque cuando yo buscaba una imagen para el día de hoy, para el tema de prosperidad, solamente me aparecían moneditas de oro por todas partes en Google. Y miren lo que dice la palabra. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, digamos que las riquezas o la prosperidad económica es una parte, ¿sí? Pero no podemos medir el nivel de prosperidad en la que vive una persona por la cantidad de ceros que tiene su cuenta bancaria. Eso es una equivocación de este mundo, que cree que el que es próspero es porque es rico. No, hay prosperidad cuando se tienen todas las bendiciones de Dios. Y no siempre las bendiciones de Dios es que yo sea millonaria, sino que todo esté en su lugar como Dios lo ha diseñado para mi vida. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros no tratamos con la raíz del problema de la pobreza, siempre vamos a estar lidiando con el fruto, con lo que nosotros vemos solamente, pero no con las raíces. Y Dios quiere que vayamos a las raíces. Y cuando uno, por ejemplo, ve a Tito, esta carta que Pablo le escribe a Tito sobre el problema que él está enfrentando en Creta, es como si fuera una radiografía de nuestras sociedades actuales. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y estas son gran parte de las raíces de la falta de prosperidad. Cuando dice, por ejemplo, malas bestias, hace referencia a que eran malos padres, a que eran personas que no tenían una pareja estable y andaban por ahí repartiendo hijos por todas partes, que es muy parecido a lo que sucede hoy en día y es uno de los problemas de la pobreza de Colombia. Mentirosos, glotones, perezosos, ¿sí ven? Entonces, todas estas son las razones por las cuales una persona o una sociedad en general, pues no vive en prosperidad. Entonces, todas estas enseñanzas que yo les voy a compartir el día de hoy están en la Biblia. Porque, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues definitivamente leer la palabra, porque todo lo que yo les voy a compartir el día de hoy está soportado bíblicamente. O sea, que una persona que lea la Biblia y que la aplique, definitivamente va a vivir en prosperidad, tal cual. Entonces, bueno, vamos a, el que apunta, aprende el doble. Entonces, primer principio, trabajar, dejar la pereza. Ese es el primer principio. Ser diligente, productivo, esforzado, ordenado, puntual en todo lo que hacemos. Y entonces, incluso esto aplica porque las personas siempre piensan, cuando piensan en trabajo, piensan en dinero, en que es que yo tengo un trabajo remunerado. Bueno, pero aquí también podemos hablar de los voluntariados. Hay muchas personas que no tienen un trabajo remunerado, pero sí hacen sus voluntariados y ayudan mucho a la obra. Eso también es trabajo. O lo que hacemos las mamitas como amas de casa, pues también eso es trabajo y así lo tenemos que hacer. Y yo le preguntaba a estas comunidades con las que estaba dedicándole la charla, si yo le pregunto a su jefe por usted, ¿qué me va a decir? ¿Que usted se hace el trabajo bien? ¿Que si es diligente, productivo, que usted llega temprano, llega a la hora que es, incluso un poquito antes, que lo hace con gran diligencia? ¿Sí me va a responder eso su jefe? Y tal cual. O sea, así tenemos que trabajar y esta es la ética protestante del trabajo. No es nada diferente a esto. Y es la principal manera de salir de la pobreza económica. Lo primero es el trabajo. Pero las personas hoy en día lo que quieren es un subsidio. No quieren trabajar. Y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos les dio por darles un subsidio como de $1,200 mensuales, más el Social Security, más o menos eso les da como $1,900, que es como el salario mínimo, y ya la gente no quiere trabajar, ya no hay con quién trabajar para oficios como jardinería, restaurantes, un montón de peluquerías, ya la gente no quiere volver a trabajar, y esto va a acabar con la economía norteamericana al cabo de un tiempo. Entonces la solución nunca será repartir subsidios, la solución es que las personas, de acuerdo con sus dones y talentos, trabajen honestamente y trabajen como para Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Entonces, en este sentido es,
Cuando, por ejemplo, si yo hago un trabajo, tengo unos alumnos, entonces yo hago el trabajo para mis alumnos como si Jesús estuviera ahí sentado en el salón de clases. Entonces esa es la ética protestante del trabajo, es entender que estoy sirviendo a Jesús, no importa el oficio que yo haga, pero si lo hacemos así, créanme que nos va a ir muy bien, ¿sí? Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces es ir en contra de la dignidad humana, dar subsidios a cambio de nada, como está pretendiendo el Estado en economías socialistas. O sea, es totalmente nefasto porque va en contra de la dignidad humana. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Al contrario, trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo que podéis imitar. Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahora oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, lo que hay que generar es oportunidades para que las personas puedan tener, por ejemplo, sus emprendimientos, pero no a tratar de arreglar el problema a punta de subsidios. Esto es totalmente antibíblico. Y también para las personas que me están escuchando, pues es algo que a todos nos exhorta, ¿no? Hacer las cosas como para el Señor. Segundo punto, entonces ya sabemos, trabajar como para el Señor. Lo segundo, mantenerse apartado de vicios como alcohol, drogas y pornografía. Entonces, hemos visto que gran parte de los problemas de las sociedades que vivían en todo tipo, digamos, pero no solamente pobreza, sino degradación a todo nivel, el detonante es el alcohol. De hecho, cuando hay ley seca, es cuando hay la menor tasa de homicidios. Entonces, si uno quiere que una sociedad y una familia prospere, lo primero es cortar alcohol, si hay consumo de drogas, pues ni se diga, y pornografía también de una vez. Y estos casos los vemos, por ejemplo, con William Booth del Ejército de Salvación, y también lo vemos en Ginebra, cómo le metieron de duro a este tema del alcohol, durísimo a estas sociedades, porque eran sociedades prácticamente borrachas, y en la medida en que se fue cortando el tema del alcohol, las sociedades prosperaron automáticamente. Entonces sabemos que el alcohol es el detonante para la violencia y también para la violencia intrafamiliar. Entonces lo primero que debemos cortar en nuestra casa es el exceso de alcohol. Porque el borracho y el glotón se empobrecerán y la somnolencia se vestirá de harapos. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Ahí está la palabra y habla por sí sola. Entonces, segundo tema, el tema de los vicios. Tercer tema, cuidar a la familia. Y esto es pero el centro de todo. Casados, hijos con una sola mujer, ser buenos padres, cuidar al matrimonio, pero también hacerse cargo de los papás, de los ancianos de la familia. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. El que no provee para los suyos y sobre todo para las de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí también vemos incluso en Timoteo algunos principios para manejar estos temas de las familias. Pero si alguna viuda tiene nietos, tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Y para mí es impresionante, por ejemplo, ver, a veces vemos como personas que están como solas en la vida, en la causa provida, a veces nos llegan mamitas con embarazo en crisis, y son mujeres que no tienen a nadie en esta vida. Y yo digo, pero ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana, tu mamá, tu abuela, tus tíos? ¿Por qué una mujer está totalmente en la calle sin nadie? Entonces también a veces es como que no cuidamos las relaciones familiares.
Y otra cosa importante es que a veces hablamos de que los hombres, ¿dónde están? Los varones. Y los vemos perdidos en tantas distracciones, cuando realmente Dios le ha dado al hombre, al varón, un mandato, y es que es el responsable por su mujer, los hijos y la creación. Entonces, ¿cómo un hombre puede vivir sin propósito y tonteando? Si ya tiene suficiente con este mandato que le ha dado Dios. Y es muy preocupante ver que el 84% de los niños nacen por fuera del pacto matrimonial, o sea, son parejas que conviven, o, o sencillamente una relación ahí de cualquier momento, ¿sí? Entonces, uno de los principales principios para sacar adelante a una nación y finalmente a un grupo de personas es este tema de cuidar la familia y la fidelidad conyugal. Realmente esto es lo que marca la pauta entre una nación y otra. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto, decir la verdad, no robar. Entonces, tenemos que mirar hasta qué punto, creo que el pastor hablaba el otro día del tema de la mentira. Entonces, tenemos que ser muy vigilantes de este tema en nosotros mismos y en nuestras familias, a nuestros hijos educarlos para que siempre digan la verdad, empezando por un buen ejemplo que nosotros les damos. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Ahí lo está diciendo. No robes, también está en Éxodo 20. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, ese es otro, son punticos que el que quiera les puedo compartir como la imagen, simplemente con esos punticos, para que lo tengan y se lo puedan regalar a personas que de pronto les piden plata en la calle o lo que sea, les pueden hablar de estos principios y regalarles este material. Otro punto, el quinto, moderar los videojuegos, la televisión, los videos, la música, las redes sociales. Y mucho ojo con el contenido, porque me he espantado viendo a TikTok y casi que parecen videos pornográficos. Esos bailecitos así como escasitas de ropa, me parece el colmo. O sea, ¿cómo puede la gente perder el tiempo en eso? O los jóvenes. Entonces, hay que aprovechar bien el tiempo. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y por ejemplo, a nuestro nivel puede que hay personas que les gusta demasiado la televisión y le gastan tiempo. Miremos cuánto tiempo le están dedicando a la televisión, porque posiblemente se lo pueden dedicar a otras cosas que vamos a hablar a continuación, que podrían generar una salida, digamos, de la pobreza. Pero ¿cuánto tiempo estás viendo televisión al día? ¿Cuánto tiempo pasas mirando tonterías en redes sociales? O sea, más bien piensa en tu futuro y en lo que Dios quiere que tú hagas. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si Dios está contigo y te está acompañando en el asiento de al lado, ¿se agradaría de los contenidos que estás viendo? De la televisión que estás viendo, de las redes sociales que estás viendo, de la música que estás escuchando. Y si hay unas canciones que uno dice, yo no entiendo cómo un padre de familia permite que sus hijos vean eso y peor aún que sus hijos canten eso. Es increíble, parece que no tuvieran 3 dedos de frente. Entonces, hay que cuidar a la familia, hay que hacerlo. 6. Aprender nuevas habilidades, estudiar. Y entonces es cuando yo creo que el otro día le comentaba a unos jóvenes de los consejos de juventud, que es como esta historia de Eliseo con la viuda que le dice, ¿qué tienes en tus manos? Entonces cada talento, cada habilidad que yo adquiero es una manera que Dios puede proveerme, es una vasija. Entonces si yo no tengo suficientes vasijas, pues ¿cómo va a ser Dios para proveerme? Y hoy en día encontrar conocimiento es muy fácil. Yo me puedo hacer un curso gratis de alguna cosa, del SENA. Puedo buscar un tutorial en YouTube de cómo hacer pan y puedo ganarme la vida haciendo pan. O si tengo algún tipo de manualidad que me gusta hacer, pues ahí está. El que no quiere aprender cosas nuevas es porque realmente es perezoso, porque todo está en las redes sociales. Todo está pues en YouTube o hay de todo.
Y entonces mírame lo que dice aquí. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, qué importante es esto, porque cada habilidad que ustedes tienen les va a servir porque Dios va a llenar esa vasija, pero ustedes tienen que tener alguna vasija que ofrecerle al Señor, porque si no, no, es que si no es como vicepresidente de un banco, yo no tengo nada que hacer. No, hombre, deben haber otras cosas que tú puedas hacer y muéstrame qué vasijas tienes para que el Señor las llene. Entonces, y si me quedé atrás en conocimientos, pues ahí está para que te pongas a aprender. Todo está. Séptimo, ahorrar y no gastar en cosas innecesarias. Reparar, hacer uno mismo. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros mismos si no estamos de pronto tan ocupados o no estamos devengando un salario? Yo aquí les pongo una imagen de mis huertas de atrás de mi casa. Yo tengo huertas y cada huerta que yo tengo ahí me puede generar entre 80 y 100 mil pesos cada 2 meses. Ahí tengo lechugas, acelgas, cebolla. Yo casi que no compro nada de hortalizas. A mí me sobra el tiempo, ustedes saben perfectamente que no me sobra. Pero le saco tiempo a esto porque esto a mí me da, por un lado, es un pasatiempo que me genera tranquilidad, me siento muy bien, trabajar con las manos me quita el estrés y fuera de eso estoy produciendo plata, estoy ahorrando en mercado. Y además tengo un alimento totalmente sano, libre de agroquímicos. Entonces, es muy importante que miremos qué tipo de cosas podemos hacer que nos generan un ahorro en nuestra casa. Por ejemplo, no andar comprando cosas todo el tiempo. No, tenemos que ser mucho más austeros en el manejo de nuestras finanzas. Y George Washington Carver, me acuerdo que en sus libros, en las biografías de él, cuenta cómo él entrenó al hombre negro, que ya no era esclavo, en cómo ahorrar dinero. Les enseñaba a hacer sus propios zapatos, les enseñaba a cocinar, a hacer su propia lavandería de su ropa, a plancharla bien, cosas que parecen insignificantes, pero que generan ahorros y también generan un bienestar en una casa. Entonces, es importante que ahorres y no gastes en cosas innecesarias. Es triste, porque a veces le dan un subsidio a una familia de 400,000 pesos y en vez de abonarlo a la casita que están pagando, se compran un televisor o tecnología, un celular nuevo. Y uno dice, ¿por qué hacen eso? Es por no tener claridad en esto. Anda a ver a la hormiga perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Entonces, cuando tengas de pronto una entrada importante de dinero, pues guarda una parte e inviértela, ¿sí? No te lo gastes todo en consumo. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Es decir, se gasta todo lo que le entra. Octavo, no endeudarse y si hemos tomado prestado, pagar cuanto antes. Ya les hemos hablado de esto, me tomé una prediclase completa hablando del tema de las deudas, pero pues hay que reforzar este mensaje. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Las deudas son una maldición. Y en estos tiempos inciertos pandémicos, que no tenemos la menor idea si vamos a poder tener el trabajo que tenemos hoy en día, mañana, que no sabemos realmente lo que viene, meternos en una deuda es realmente ser irresponsables. Porque yo qué voy a saber si mañana tendré el trabajo que tengo hoy. Entonces, por esa razón, sean por favor muy sabios y no adquieran deudas, porque ante una gran crisis mundial, ¿quiénes son los que van a perder lo que tienen? Pues los que lo deben. Entonces, esto es un mensaje del que hemos venido hablando muchas veces y con suma insistencia el Señor me ha pedido que lo repita, porque Él no quiere que su pueblo esté esclavizado, ni mucho menos que pierda lo que tanto trabajo le ha costado. Ese es el octavo punto. El noveno, nada de apuestas, ni nada de chance. Eso no es de un cristiano y es una mala costumbre que te lleva a la ruina.
Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y entonces es muy triste ver personas del pueblo que les gustan las apuestas, que les gusta el chance y pierden toda la plata. Es muy triste. Y es que codicia. Y sobre todo es uno no jugar, no entender bien el tema de las probabilidades. Entonces, por favor, no lo hagan. Esto no agrada a Dios. 10, la solidaridad, vivir en comunidad. Y también encargarnos como sociedad, como iglesia, de esas madres con hijos, discapacitados, ancianos de nuestras comunidades, y también la invitación es a ser parte de una iglesia. Porque cuando estábamos en el tema de la pandemia en pleno, una amiga mía quiso hacer una iniciativa de entregar mercados, y obviamente eso le salieron más personas que arena en el desierto. Pero entonces, ¿cuál fue la directriz ahí? Primero los hijos. Primero vamos a darle dinero a aquellas personas que han mostrado un compromiso con el Señor y que se congregan y que están viviendo de acuerdo con lo que dice el Señor en su palabra. Si tienes que hacer una priorización, empieza por ellos. Primero los hijos. Primero las personas que se han mostrado realmente como parte de una iglesia y que están ayudando a la iglesia, están sirviendo. Y así fue que se entregaron los mercados. Entonces, si una persona está mal, lo primero que debe hacer es acercarse a una iglesia, ser pastoreado, ser liberado de todas estas ataduras y estos pecados de los que estamos hablando, y verá cómo esa misma comunidad va a cuidar de la persona. La misma comunidad se va a encargar de darle oportunidades y de ayudarle. Pero si nosotros andamos solos, como una golondrina que no hace verano, ¿qué esperamos? Entonces tenemos que ser parte de una comunidad. Y si yo no soy parte de una comunidad, pues lo primero es una autocrítica, es ¿por qué no quiero ayudar a nadie? O no quiero ser parte de nada. Si no quiero ser parte de nadie ni ayudar a nadie, ¿por qué espero que los demás me ayuden a mí? Así de sencillo. Entonces para nosotros es muy tenaz ver estas personas que andan solas en la vida y uno dice, esta persona no quiso cultivar una relación con nadie. Entonces también es culpa de uno, si uno está en esa situación de desamparo. Así dice el Señor Todopoderoso. Juzguen con verdadera justicia, muestren amor y compasión los unos por los otros. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Y esto es Mateo 25. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y esto es ser parte de una comunidad. Es esto. Y también estaba mirando hoy una conferencia muy interesante del Ministerio del Interior sobre el suicidio. Y dicen que el primer factor de riesgo del suicidio es uno apartarse de los demás, no tener relaciones significativas. Entonces, también tengo que hacerme la autocrítica. Si ando solo en la vida, pues lo primero que tengo que hacer es interesarme también por los demás y servir. Primeramente sería bueno servir en una iglesia. 11, y ya es el último. Adorar solo a Dios, no consultar brujas y meditar en la palabra de Dios. Y esto es lo primero, realmente, pero les quería mostrar, para cerrar, cierro con lo más importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso el Señor lo dice, ¿para qué? Para protegernos, porque sabe que cualquier otro Dios viene siendo más bien es un demonio. Entonces, por eso Él dice, solamente conmigo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y miren lo que él opina sobre las brujas. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole ira. Y entonces las personas consultan brujas, que eso es un tema muy grave, y eso es algo que de pronto vamos a verlo cada vez más, pues porque también los venezolanos, ustedes saben que uno de sus principales problemas fue el tema de la brujería, ese culto a María Leonza, el Negro Felipe, Guaycaipuro y todas estas deidades, José Gregorio Hernández, todos estos son malas costumbres que traen ruina. Yo ya creo que les había contado, la mamá de mi papá y su abuela
eran brujas, allá en Barranquilla. Y ustedes no se imaginan toda la ruina que traía esto para la familia. Ellos contaban que cada vez que había, por ejemplo, ellos tenían una casa en una de las bases aéreas donde estuvieron, era en Puerto Salgar, y se les metía el mar, y lo único que les quedaba eran los álbumes. Por eso mi papá tenía como un apego hacia los álbumes, era lo único que les quedaba. Y pues mi abuela paterna muere loca, porque ustedes saben que la locura y la brujería van de la mano. Y la verdad eso no terminó nada bien. ¿Cómo fue que las cosas cambiaron? Cuando mi papá decidió que en su casa esa brujería que le venía de herencia no iba a entrar. En mi casa no se podía hablar nada de brujería. Mi papá se oponía totalmente. Entonces sí se puede, sí se puede. Se puede cambiar la historia de tu familia. Entonces mucho cuidado con el tema de las brujas. Pero es que, Sara, es súper difícil dejar el alcohol, súper difícil dejar las drogas, ni se diga la pornografía. Tranquilo o tranquila, no es en tus fuerzas. Tú le puedes pedir a Dios que te ayude y Dios es bueno. Y Dios tiene eso que tú no tienes y ese poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y si tú le pides a Dios, Dios te va a ayudar y vas a poder salir de cualquiera de estas malas costumbres de las que acabamos de hablar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso dice el Señor. Entonces, que nos esforcemos y seamos valientes. Y Él se encarga del resto. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese es el mensaje. O sea, sí, parece imposible dejar el tema de las apuestas. Parece imposible dejar el tema de las deudas. Parece imposible uno apretarse los pantalones y no andar por ahí de infiel. Parece imposible. Pero Dios es el que nos va a ayudar y Dios es el que va a cambiar tu vida y la de tu familia y finalmente la de esta nación. ¿Sí? Entonces, con Dios lo podemos lograr y vamos a ver los cambios que van a ocurrir en Colombia a nivel general, pero también en cada una de las casas de las personas que me están escuchando. Aquí pues les pongo simplemente que si quieren saber más de todas las prediclases y todo, eso está en el fanpage, a mi nombre, Sara Caicedo, todas están en YouTube. Tengo incluso TikTok, toda la cosa de Milagros Urbanos, que es todo lo que nosotros promovemos para que las personas coman sano y siembren en su casa. Ahí están todos los videos, tanto en Facebook como en TikTok. ¿Por qué? Porque es mi deseo que las personas no se mueran de hambre, siendo tan fácil poder tener una huerta casera y comer bien. Bueno, Señor, te agradecemos por este tiempo. Señor, esperamos que este mensaje llegue a donde tiene que llegar, Señor, y que no se devuelva vacía tu palabra, Señor. Porque tú dices en tu palabra que tu pueblo se muere por falta de conocimiento, Señor. Y aquí está el conocimiento, Señor, que hemos impartido el día de hoy. Y aquí están estas costumbres, Señor, que han acabado con personas, con familias y con naciones, Señor. Y te pido que tengas tú a Colombia en el cuenquito de tu mano, Señor, y a cada familia que me escucha, Señor, y que nos ayudes a cada uno a vencer estos retos, a vencer estas limitaciones que tenemos a nivel personal y a nivel familiar, Señor, y a nivel de nación, para que podamos ver una Colombia o el país que me está escuchando, una Colombia transformada a la luz del Evangelio y con el poder del Espíritu Santo, Señor, con ese poder, con ese amor y con ese dominio propio, Señor, que tú has puesto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Sarita, muchas gracias.